Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición más de nuestros seminarios online. Mi nombre es Laura Rodrigo, formo parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y el día de hoy estaré guiando el seminario JavaScript Conceptos Básicos. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todos por acompañarnos en el día de hoy y contarles a aquellos que todavía no nos conocen quiénes somos. Bellatrix es una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La empresa fue fundada en el año 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fuimos expandiéndonos en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima, Buenos Aires, afines Bogotá, Silicon Valley, Florida y New York. Para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro panelista principal del día de hoy. Él es Jorge Bernal, Senior Engineer. Jorge, ¿te gustaría presentarte? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Bernal. Soy Web UI Developer, amante de JavaScript y un poco dado a compartir conocimiento. Muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de comenzar, quiero recordarles a todos que pueden realizar todas las preguntas que requieran en Twitter usando el hashtag JSBellatrix o pueden hacerlo también a través del chat de GoToWebinar que aparece al lado de la pantalla. Al finalizar el seminario vamos a tener un espacio de 15 minutos para responder las preguntas que tengan. Bueno, comencemos el seminario. Adelante, Jorge. Bueno, una vez más, bienvenidos a esta charla de JavaScript. El día de hoy, la agenda es tratar de ver a grandes rasgos temas como coercion, scope, hosting y closures. Son temas bastante importantes en el lenguaje, tal vez son de los menos comprendidos, pero de los más importantes y de los más preguntados en cualquier entrevista para frontend. Así que empecemos. Bueno, el primer tema es coercion. Me gustaría que las personas que están viendo la pantalla trataran de hacer este ejercicio mentalmente y que vean cuál esperarían sería el resultado. La pregunta sería, 3 es menor que 2 menor que uno. Así que, ¿qué creen? ¿Será true o false? Bueno, es true. Y esto se debe a que JavaScript realiza un proceso de coerción o de casteo y lo que va a hacer el motor inicialmente es hacer una comparación por segmentos. El primero será la comparación 3 menor que 2, lo cual es false, y después tratará de hacer el siguiente paso. False es menor que uno. Aquí hay un proceso de coerción y el motor siempre va a tratar de convertir cualquier booleano a número, en este caso. Así que será 0 menor que uno es igual a true. Veamos unos ejemplos más. Entonces, normalmente siempre se conoce que existe un casteo explícito y cuando es implícito se llama coercion o coerción. En este caso siempre nos vamos a referir a coerción explícita o implícita. Empecemos por la explícita. En la primera línea estamos declarando una variable de tipo string con el valor 1, 2, 3. De manera explícita estamos tratando de convertir ese valor de string a un número. Es explícito porque estoy llamando una función y le estoy pasando como parámetro el valor que quiero convertir. Así que por eso se dice que es explícito. En la siguiente línea estoy tratando de convertir el mismo valor, pero utilizando otra función, number. Y vuelvo y envío el parámetro y el resultado siempre será el mismo. En este caso, en el último caso de este string, se utiliza el unique operator y lo que hace el motor es decir, bueno, como a la izquierda no hay ningún otro valor, quiere decir que no es una suma. Entonces lo que va a hacer es tratar de convertir ese valor a un número. Y el resultado va a ser el mismo, 1, 2, 3. Esta es de las opciones menos conocidas, pero también de las más útiles. Veamos otro ejemplito. Barnum igual 789. En este caso estamos utilizando num.toString y el resultado será el mismo. En este caso es un poco relativo el tema de ser explícito o implícito. Es explícito porque yo estoy tratando de convertirlo de una manera concreta, es decir, lo estoy haciendo a propósito, no lo está haciendo el motor, lo estoy haciendo yo como desarrollador, el proceso de conversión.
pero es implícito porque, como saben, en JavaScript existen objetos y primitivos. Los primitivos nunca tienen funciones porque son propios del lenguaje. Así que lo que realmente está haciendo el motor es encapsular o hacer un wrapper de este número, de esta variable de número, a un objeto, y ya teniendo en el prototype del objeto el punto toString, es por eso que se puede utilizar en esta parte. Así que es un poco relativo de lo que es explícito o implícito en este ejemplo. Digamos que para estos casos puntuales nos referimos a explícito cuando quiero realmente hacer la conversión y como desarrollador estoy dando la instrucción al motor para que lo haga. Y en el último ejemplo vemos cómo utilizamos la función string y enviamos como parámetro el número, dando como resultado el 789 como string. Bueno, pasemos a la parte implícita. La parte implícita es más orientada a tratar de disminuir la cantidad de código o de hacerlo un poco más legible sin perder el efecto que se quiere. Obviamente, este casteo implícito a veces puede generar efectos secundarios que no son muy notorios al principio. Veamos algunos casos. En la primera línea estoy declarando una variable a igual a un 42 como número. En la segunda, var b igual a, que es 42 más comillas. Al tratar de hacer una suma, él ve que existe un número más un string, así que no puede hacer un proceso de suma, o no puede hacer la operación, y lo que va a hacer es básicamente una concatenación. Y da como resultado el 42 en string. Siempre hay que tener en cuenta que el resultado de cualquier proceso de coerción siempre resulta en un string, un número o un booleano. Ahora veamos la siguiente línea. Var c es igual a 3.14 como string. Hago en la siguiente línea un var d que es igual a c menos 0, es decir, estoy tratando de restar. En este caso, como él ve que el motor encuentra un número y un string lo convierte en número. ¿Cómo funciona esto? Esto realmente son reglas de la especificación que pueden encontrar en internet, la especificación de JavaScript, y es lo siguiente. Si veámoslo como X y Y, en este caso X es C y Y es 0. Siempre que X sea un número, Y lo va a tratar de convertir a número. Y siempre que X sea un string, entonces también se hará el proceso de conversión a número. Siempre el motor trata de convertir a número. Y los booleanos, como vimos en el primer ejemplo, también siempre trata de convertirlos a número. Por eso la especificación siempre habla de números y string. Normalmente no menciona el booleano porque el booleano es una conversión a número. En el siguiente ejemplo vemos var e, que es igual a null. Aquí cabe recalcar que el valor por defecto de una variable siempre es undefined, pero cuando yo lo declaro a null es intencional. Por eso es, digamos, tan importante tener la referencia del concepto y de lo que significa. Null es que yo lo declaré como null. Undefined es porque no ha sido inicializada la variable. Ahora, uno de los ejemplos más comunes y de los que más usualmente hacemos es tratar de tener un if con una variable. Lo que va a hacer el motor es tratar de hacer una conversión de este valor a un true o un false. Como A sí existe y tiene un valor de 42, como lo vemos en la primera línea, sí va a entrar y va a hacer la impresión del mensaje here. Esto sí va a pasar. En el último ejemplo vemos un while de una e. La e, como está en null, quiere decir que es false porque él siempre hace el casteo a booleano. Así que nunca entraría a esta parte y por eso es que nunca se vería este mensaje reflejado en consola. Bueno, sigamos.
Hablando ya de coerción, entonces pasamos a una de las preguntas más comunes en cualquier tipo de entrevista para desarrolladores frontend, que es la famosa diferencia entre dos iguales y tres iguales. Lo que se conoce o lo que se encuentra normalmente en las definiciones de Internet es que los dos iguales comparan el valor, mientras que tres iguales comparan tipo y valor, lo cual, leyendo y siendo un poco puristas, la especificación de JavaScript dice que no es correcto. Realmente lo que pasa es que los dos iguales habilitan el proceso de coerción y el modo estricto de tres iguales deshabilita la coerción. Así que formalmente esa es la definición. Empecemos con los ejemplos. En este caso, el motor de JavaScript va a comparar, va a hacer una comparación básicamente y con los tres iguales. Esto es porque los valores son los mismos y el tipo es igual. Así que no tiene que hacer ningún proceso de coerción. Así que la validación es básicamente igual a los tres iguales. En el siguiente ejemplo, vemos y sabemos que esto va a ser true porque es el mismo valor, pero esto es true es porque internamente el motor lo que está haciendo es un proceso de coerción y lo que va a hacer es tratar de convertir ese valor a un número. Siempre en la especificación se encontrará que es un toNumber. Y como les conté las reglas, siempre que X sea un número, Y tratará de hacer un número, o si X es un string, tratará de convertirlo a número, que es lo que vemos en este ejemplo. En el siguiente ejemplo, vemos cómo tratamos de comparar un booleano con un número, y lo que va a pasar, al igual que mencioné hace poco, todos los booleanos siempre van a ser tratados como números. Así que en este caso, internamente, el motor lo que está haciendo es una comparación de true, que significa 1, y 1 es igual a 5, daría false. Pero realmente, internamente, el motor lo que está haciendo es un toNumber de ese true. Y bueno, en este ejemplo vemos un string que es comparado a un objeto vacío. Internamente lo que hace el motor es convertir ese objeto vacío a un primitivo. Esa sería la función. Y un ejemplo un poco curioso es que undefined y null son iguales. Esto da como resultado true. Esto es igual, esto es true solo en una comparación con dos iguales. En una con tres iguales no será true. Esto es porque se trata de convertir estos dos valores a booleanos y como los dos son vacíos, eh, por lo tanto es igual, son iguales. Ahora veamos unos ejemplos del strict equality o los tres iguales. En el primero es un ejemplo bastante curioso de por qué el más cero es igual al menos cero, porque en una comparación estricta da positivo, da true. Y bueno, estas son excepciones de las reglas, esto está en la especificación de JavaScript. Existen dos excepciones, esta, que es la de los ceros, y la otra es la de NaN, es tres iguales, NaN es igual a false. Eso quiere decir que NaN no es igual a el mismo, porque no representa el mismo espacio en memoria, es por eso. Otro ejemplo de un casteo básico, entonces se deshabilita el proceso de coerción y al ver que los valores y el tipo son igual, da true. En el siguiente es uno de los ejemplos más comunes y tal vez de los errores más comunes que tenemos como desarrolladores, y es tratar de hacer comparaciones de cadenas. Realmente las comparaciones de strings siempre son un poco peligrosas por este ejemplo. Cuando el motor trata de comparar el contenido, tiene que ser exactamente igual. No importa que el primero esté en mayúscula y el otro no. Si es el caso, dará como resultado false. Así que lo normal es siempre tratar de evitar estas comparaciones de strings.
Y un ejemplo que pareciera curioso para algunos y es comparar dos objetos que son a simple vista iguales. Realmente las comparaciones por objetos, aquí hay dos puntos de recalcar. Es lo mismo tener, cuando se tienen dos objetos, es decir, cuando X es un objeto y Y es un objeto, es igual tener los dos iguales o tener tres iguales, porque la comparación siempre va a ser con el espacio ocupado en memoria por ese objeto. En este caso no representan el mismo espacio en memoria, porque los estoy inicializando en la misma línea y no los estoy asignando una variable. Así que por eso es false. Bueno, de aquí creo que es todo. No olviden, si tienen preguntas, pueden hacerlo al numeral JS Bellatrix en Twitter. Bueno, siguiente tema es Scope, tal vez de los más importantes temas del lenguaje. Empezaremos con ejemplos, más que con una definición, pero a grandes rasgos la definición de Scope sería qué tan lejos puede llegar una variable. Es una expresión un poco ruda, pero es básicamente eso. ¿Hasta dónde alcanza una variable a llegar? Sería eso. Empecemos con unos ejemplos. Bueno, tenemos la función b, no tiene nada por dentro. Tenemos una función a que lo único que hace es hacer la ejecución de b. Y al final tenemos una función a. En este ejemplo podemos ver, y es importante notar, es dónde están situadas las funciones. Una cosa es quién las ejecuta, como en el caso de b, que está siendo ejecutada por a, pero si se dan cuenta están al mismo nivel. Eso quiere decir que las dos son, digámoslo, hermanas. Esto es importante entender, es porque cuando ejecute A, lo que va a pasar es que se va a crear un scope global, es decir, el Global Execution Context. En este cuadrito, lo que vamos a encontrar es que ahí está el objeto Windows y todas las variables globales. Ese es el contexto global. Ahora, cuando se llama A crea su propio contexto de ejecución. Lo podemos ver en una metáfora como una especie de edificio. Así que, poniéndolo como ejemplo, este sería el primer piso, el del global. El segundo piso sería el contexto creado por A. Y cuando A se ejecuta, llama a B, y B, a su vez, va a crear su propio contexto de ejecución. Es importante recalcar y notar que toda función crea su propio contexto de ejecución. Es decir, cada vez que se llama una función, en ese edificio se va a ir creando un piso. Ahora damos un ejemplito más. En este tenemos las mismas funciones, solo que en este caso la función b tiene un myvar. Como lo dije al principio, el valor por defecto de una variable es undefined. Después tenemos la función a, tiene myvar igual a 2 y ejecuta la función b. Y en el contexto global, es decir, en el general, tenemos una variable global que se llama myvar igual a 1 y se ejecuta a. Así que veamos qué es lo que está pasando en el scope de estas funciones. Cuando se ejecuta todo este script, todo este código, lo primero es que se crea el contexto global. Y en ese contexto global está myvar igual a 1, porque se declaró al mismo nivel del script, es decir, en el root. Después de que se ejecuta la función a, hacemos el llamado de a y se ejecuta, se crea el propio contexto de ejecución de a. Y aquí tenemos que esa función dentro de su scope tiene una variable declarada, myvar, con un valor igual a 2. Y después de eso llama a b, es decir, vuelve y se ejecuta el contexto de b y, como les conté, está myvar con un valor de undefined, que es el valor por defecto. Eso en cuanto
ejemplo a variables y digamos que este es el ejemplo tal vez más claro del alcance que tiene una variable. Es dónde está. Así que el alcance de esta variable será A y B. En este caso es hacia arriba, el alcance. Pero veámoslo en un ejemplo un poco más concreto. En este caso, la función B va a ser un console log de myvar, es decir, va a ser solo la impresión de ese valor. Tenemos la función A con var myvar igual a 2, tal como lo teníamos, y llamando a la función B. Y en el contexto global, de nuevo, var myvar igual a 1 y ejecutamos la función A. Entonces, vuelve y se ejecuta el script y lo que va a pasar es lo siguiente. Se crea el Global Execution, que es el scope global, que es donde está, de nuevo, el objeto Windows, y están todas las variables globales. Está myvar igual a 1. Se ejecuta A, y A lo que tiene es myvar igual a 2. Se ejecuta B y no tiene nada, porque no se le asignó ninguna variable, no se creó ninguna variable. Solo se está haciendo un proceso de impresión. Así que, ¿cuál creen ustedes que sea la impresión de myvar? Para algunos será 2 y para algunos será 1. Realmente es 1. Esto es porque, como les contaba al principio, no importa quién llame a la función, sino dónde está situada la función, es decir, dónde se escribió. Y como vemos, la función B y la función A están al mismo nivel, es decir, que son una especie de hermanas. Cuando B trata de hacer la impresión de este myvar, de esa variable, dice, no, no tengo esa variable en mi contexto, es decir, en mi cajita naranja no encuentro por ningún lado myvar. Así que lo que hace es ir al outer environment. El outer environment, es decir, en el mismo ejemplo que veíamos de un edificio, si este es el piso 3 y este es el piso 2 y este es el piso 1, si estuvieran al mismo nivel, si no estuvieran al mismo nivel, lo primero que haría B es tratar de preguntarle a A. Pero como no es B, no es el papá, A no es el papá de B, perdón, entonces no tiene que preguntar acá, sino lo que hace es preguntar al contexto de ejecución global, que es realmente el que contiene la función B. Así que como no encontró nada acá, lo que va a hacer es ir y buscar en el primer piso, en el scope global, va a encontrar myvar igual a 1 y eso es lo que va a imprimir. A toda esta lineecita que ven hacia abajo se le conoce como lexical scope. Esa es la definición del lexical scope. Ahora pasemos al ejemplo que vimos antes y es cuando tenemos una funcionalidad, es decir, en este caso, el papá de la función B sí es A. Así que tenemos a la función A que por dentro tiene una función B que lo que va a hacer es exactamente lo mismo que en el anterior y es imprimir myvar. Tenemos una variable y una asignación var myvar igual a 2 y ejecutamos la función B. Y en el contexto global tenemos var myvar igual a 1 y la ejecución de A. En este caso, si tratáramos de llamar a B, va a haber un reference error, es decir, el lenguaje no puede encontrar a este nivel, es decir, en la cajita naranja, en la primera cajita naranja, en la del scope no va a poder encontrar a B, porque no existe. Existe A y existe una variable global. Así que si tratáramos de ejecutar B, lo que tendríamos es un reference error. En este caso, si cambia el outer environment. Creamos el scope global, tiene una variable, myvar igual a 1, A de nuevo con 2, B estaba vacío porque no tenemos nada dentro de B, sino solo un console log. Como en este caso B sí pertenece a A, lo que va a hacer es tratar de buscar ese myvar en A. ¿Cómo lo encuentra? Imprime 2. Como en esta flechita imaginaria que teníamos en el ejemplo anterior,
Ese lexical scope lo que hace es buscar piso a piso y por scope dónde está esa variable. En un caso hipotético donde no tenemos myvar en B, pero tampoco existiera en A, lo que haría B es decir, preguntarle a esta cajita, a este piso, si tiene myvar. Si no la contiene, entonces sigue y va y busca en el global scope. Ahí la encontraría y el valor de la impresión sería 1. A eso se refiere el scope. Aquí es importante también recalcar que realmente las variables globales son útiles, pero también pueden ser un problema. Si tengo una variable declarada con el mismo nombre que en una función A, pero por casualidad no la encuentra, la función B lo que va a hacer es utilizar el del scope global. Así que puede haber un tema de conflictos bastante interesantes. Por eso siempre es mejor tratar de declarar las variables por scope. Y bueno, entendiendo este concepto, ya sabemos cómo manejarlo y pues bueno, va a ser mucho más fácil hacer una traza de errores. Como nuevos conceptos, JavaScript en la última especificación del 2016 incluyó dos palabras reservadas nuevas, que son una nueva variante de cómo declarar una variable. Vamos a ver el let y el cons. Entonces, inicialmente, let es otra forma de declarar una variable, pero es una variable que tiene un scope por bloque. Para entender esto, veamos el ejemplo. En la primera línea tenemos un var foo igual a true. Aquí vamos encadenando todo, como ya lo vimos, if foo, es decir, si true, entra, entonces creo una variable var que va a ser igual a foo por 2. Aquí, como saben, hay un proceso de conversión y entonces esto va a ser tratado como un número, que fue lo que ya vimos en el primer tema. Luego, a ese var, de nuevo le estoy asignando el valor o el resultado de lo que da una función y esa función recibe como parámetro var. Así que cuando imprima var, hará algo dependiendo de lo que haga esta función. Entonces la impresión está atada a este valor. Pero si tratáramos de acceder a la variable var, tendríamos de nuevo un reference error. Esto es porque var solo existe en este contexto de ejecución. Así que imagínense que dentro de estos corchetes básicamente se creó una nueva cajita naranja y ese var solo existe en esa cajita naranja. Así que desde el padre no podría acceder a la parte interna porque está declarado con let. Si fuera un var, sí se podría, pero en este caso no. Ahora veamos el cons, que también es una de las nuevas palabras reservadas del lenguaje, bastante útiles. Volvemos a tener var foo igual a true, if foo, y va a entrar obviamente a esta parte de código, a este scope o bloque. Vamos a declarar una variable var a igual a 2 y una constante, es la abreviación de constante, b igual a 3. Cuando tratamos de reasignar a igual a 3 va a funcionar sin problema. Esto es porque es una variable, es decir, puede variar su contenido. Cuando tratamos de asignar el valor de 4 a b, va a botar un error. No se puede, no es posible, porque es una constante, es decir, su valor nunca cambia. Así que esa es la definición de cons. Y bueno, para recalcar de nuevo, el console log de A va a ser 3, es porque la variable existe dentro de todo este contexto de ejecución, es decir, durante todo el script, durante todo este scope. Es decir, esto sería como una cajita naranja, que fueron las que vimos en los ejemplos anteriores. Y cons, al ser una variable, una constante de bloque, solo existe dentro de los corchetes. Por lo cual, hacer un console log de B sería un reference error, es decir, no existe fuera de estos corchetes. Con eso creo que
terminamos la parte de Scope, así que recuerden que si quieren hacer preguntas, pueden utilizar el hashtag JSBellatrix en Twitter. Bueno, pasamos a un tema bastante interesante, que es hoisting. También una de las preguntas básicas de cualquier entrevista para UIs. Y bueno, empecemos. En el primer ejemplo, estamos viendo que tengo una variable A y le estoy asignando un valor de 2. Después de eso, declaro la variable A y seguido, en la última línea, hago un console log de A. Así que, ¿cuál creen que sea el resultado? La idea es que vayan tratando de resolver los ejercicios a medida que los vamos viendo y ver si la respuesta coincide con la que pensaron. Bueno, el resultado es 2. Y esto pasa es porque realmente lo que está haciendo el motor es mover siempre al tope la declaración de las variables y de las funciones. Esto lo vamos a ver poco a poco y con ejemplos para tenerlo un poco más claro. Y bueno, esto es lo que realmente hace el motor de JavaScript. Primero, declara la variable A. A, en este caso, sería undefined. En esta primera línea sería undefined. Luego, le asigna a esta variable A, le asigna el valor de 2. Y seguido a eso, hace el console log de A, que ya tiene un valor de 2, y por eso el resultado es 2. Veamos otro ejemplo. Tenemos un console log de A, después var A igual a 2. Estamos haciendo la declaración y la inicialización en una misma línea. Así que, ¿cuál creen que sea el resultado? Bueno, en este caso es undefined. Y vemos por qué es undefined. El motor declara, él siempre va a hacer la declaración, la va a mover al tope del script. Y con tope del script me refiero al scope donde está ubicada la variable. Es decir, si está dentro de unos corchetes, dentro de una función, lo que hará es mover esa variable al tope de la función. Si está en un archivo, será al tope del archivo. Eso es lo que pasa acá. Var A queda arriba del console log porque hubo un proceso de movimiento. En teoría es lo que hace. Mover esa variable A al tope. Como el valor por defecto de una variable es undefined, ejecuta la línea del console log y el valor es undefined. Después de hacer esa impresión, le estamos asignando a el valor de 2. Bueno, veamos unos ejemplitos un poquito más complejos con funciones. Ahora tenemos la función foo, la estamos ejecutando. En teoría esto todavía no existe porque como JavaScript se lee línea por línea, en teoría, y lo digo en teoría porque es un concepto bastante importante, y es si JavaScript es un lenguaje interpretado o compilado. Esto es porque en todas las definiciones del lenguaje, al menos en Internet, la mayoría dicen que es un lenguaje interpretado. Pero si vemos el comportamiento real, el comportamiento actual, tal vez sería un poco más compilado. Tal vez cambia el paradigma de lo que es el lenguaje. Y esto lo digo es porque si fuera netamente interpretado, JavaScript lo que haría es leer la función 1, la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, que es como funciona, por ejemplo, Bash. El problema de los lenguajes interpretados es que no saben qué es lo que sigue. Es decir, se ejecuta la línea 1, 2, 3 y 4, pero en la quinta no sabemos qué esperar, porque es un lenguaje interpretado línea por línea. Y mientras que en un lenguaje compilado, JavaScript puede tener la noción de que existe algo más, de que, por ejemplo, en este ejemplo en específico, en la primera línea ejecuta una función que todavía no existe, pero ya hubo un proceso de compilación en medio de todo para que JavaScript pudiera reconocer que sí existe esa función. Así que
Según la especificación de JavaScript, es abstractamente interpretado. Eso da pie a un gran debate porque no es una definición como muy concreta. En mi opinión, no es totalmente interpretado y no es totalmente compilado. No es totalmente compilado como lenguajes como Java, porque no genera ningún archivo de compilación, como lo hace Java con los puntos clase. Así que, bueno. Entonces, se ejecuta la función foo, la función después se inicializa, y la función lo que va a hacer es un console log de A, que es undefined, como lo vimos en el ejemplo anterior, y var A es igual a 2. Así que veamos un ejemplo de qué es lo que ocurre exactamente dentro del motor. Se mueve la inicialización, la declaración de la función, se mueve al tope del script, después se hace la ejecución. Ahora, internamente dentro de la función pasa exactamente lo que vimos en el ejemplo anterior. La declaración de la variable se mueve al tope de la función, se hace el console log de A, que es undefined, y después se asigna el valor. Esto es realmente lo que es el hoisting, es el movimiento de todas esas funciones y variables. De recalcar, las funciones siempre se mueven primero que las variables. Para eso vamos a ver un ejemplo. En este caso, tenemos un foo y ejecutamos la función. Y tenemos var y ejecutamos la función. Aquí hay que aclarar dos cositas y es por qué tenemos estos errores. Lo primero es un type error y ese type error es porque estamos malentendiendo lo que es una function expression o una declaración de una función. Es decir, un function expression es cuando yo hago un var, por ejemplo, var foo, igual a la función. Esto es una function expression. Y una function declaration es cuando yo declaro solamente la función. Es decir, si no tuviera esta parte, sería solo function var y los corchetes. Eso sería la declaración de una función. Entonces, lo que va a pasar acá, y como lo hace el motor, es, primero va a mover la declaración de la variable foo al tope. Cuando la mueve al tope, var foo es undefined, como venimos recalcando. Cuando trata de hacer o llamar una función de undefined, el error va a ser un type error, porque no podemos ejecutar una función de algo que está vacío. Y var es un reference error porque var no existe. Realmente lo que se está asignando a la variable foo es una función. Que la estemos nombrando o no es una cosa totalmente diferente. Así que por eso es que tenemos un reference error, porque no existe ese var. Aquí también hay que recalcar que una función anónima, un function expression, perdón, un function expression puede ser anónimo o no. Es decir, function expression cuando yo asigno una función a una variable. En ese caso puede ser anónima o no. Una función anónima es que tiene nombre o no tiene. Es eso. Mientras que la declaración de una función nunca puede ser anónima. Es decir, yo no puedo escribir, eliminando esto, yo no puedo escribir function, paréntesis, corchetes. Siempre tengo que hacer el nombrado de la función para poder que funcione. Bueno, veamos otro ejemplito. En este caso, ejecuto foo, la función foo, declaro una variable foo, después hago la declaración de la función, es decir, esto es un function declaration, foo, y hago el console log de 1. Después, un function expression, y es que estoy asignándole a una variable foo una función anónima, porque no le estoy declarando el nombre. Y la función lo que hace es un console log de 2. Así que, bueno, veamos cómo lo
pila o como lo pone el motor. Sube al tope la función foo. En este caso hace la impresión de 1. Por eso les conté antes que siempre va primero la función. Siempre las funciones van primero que las variables. En ese orden es que se mueven, por decirlo de alguna manera. Después de eso se ejecuta foo y va a imprimir 1. Y después existe, bueno, la declaración y la inicialización de la variable foo, y lo que va a hacer es imprimir 2. Básicamente es cómo funciona el motor. Bueno, pasamos a la parte de closures. No se olviden, si tienen alguna pregunta, al numeral JS Bellatrix en Twitter. Los closures tal vez es de las preguntas más complejas que se hacen en las entrevistas. Es bastante difícil de escribir. Creo que la definición que más me ha gustado es la que dio Kyle Simpson en uno de sus libros de You Don't Know JavaScript. Es una serie de libros bastante interesante y bastante recomendada. Y él dice que un closure es cuando una función es capaz de recordar y acceder a su scope, incluso cuando está ejecutándose fuera del scope. Es un poco complicado entender el concepto, pero lo vamos a entender con un ejemplo, para que de aquí en adelante sepamos qué es un closure y lo útiles que son. Así que veamos la función foo. La función foo por dentro tiene una variable a la cual le asigno un valor de 2. Dentro tengo una función var, el cual solo va a ser un console log de a. Y lo que retorna esta función foo es otra función, es decir, la función var. Cuando vamos a esta línea, var vas es igual a foo, ejecuto la función, pero foo lo que va a hacer es retornar otra función. Por eso, en la última línea, lo que tengo que hacer es ejecutar de nuevo esa función que me retorna. Y el resultado va a ser 2. Así que aquí lo que podemos ver del closure, y es en teoría, muy en teoría, lo que hace el motor es declarar la función. Cuando pasa esta línea y se hace la ejecución de foo, queda asignado el resultado de esa función a esta variable base. En teoría, pasa el garbage collector y dice, hey, ya no necesito la referencia de la función, así que la elimina, pero el closure es capaz de recordar y de acceder a esa variable interna que tenía, y por eso es que puede hacer el print, el console log de 2. Eso, en definición, es un closure. Es lo que realmente es un closure. Vamos a ver un poco de ejemplos más comunes para tener un entendimiento más completo de la definición. En el siguiente ejemplo, vamos a ver uno de los, tal vez de los más comunes en temas de desarrollo, y es tener un timeout. Así que tenemos una función, wait, recibe un message como parámetro, y dentro tengo la ejecución de otra función que se llama setTimeout. Entonces, estamos ejecutando una función y le estamos diciendo que a los 1000 milisegundos. Y va a imprimir el console log de ese mensaje. Es realmente lo que está haciendo. Importante acá de recalcar, como veníamos viendo en los pasos anteriores, esto es una función, podría ser una función anónima, pero es una muy, muy buena práctica tratar de siempre nombrar las funciones. No es necesario en este caso, pero siempre es bueno tratar de hacerlo. Primero, nos va a dar una mayor facilidad para hacer una traza de errores, es decir, en la traza de errores de la consola siempre vamos a ver el nombre de la función que se ejecutó, por lo cual va a ser mucho más fácil. Segundo, si no se nombran estas funciones, no existe
O no podría hacerse un tema de recursividad. Es decir, si tuviera que llamar recursivamente esta función, no podría hacerlo a menos de que la nombre. Y lo otro, tal vez de los puntos más importantes, es nombrar las funciones para saber internamente qué es lo que hace esa función. Recordemos que siempre es bastante bueno tratar de escribir el código como si otra persona lo fuera a leer. Y es realmente casi siempre lo que pasa. Bueno, sigamos con el ejemplo. Ya en la última línea, hacemos la ejecución de la función wait, ejecutamos la función y enviamos como parámetro un hello closure. Lo que va a hacer la función es recibir el parámetro y en un timeout, en 1000 milisegundos, va a hacer la impresión de ese mensaje. Esto es un closure porque cuando se ejecuta la función, en teoría la referencia ya no existe, pero el closure es capaz de guardar y acceder, es decir, de recordar y acceder al mensaje, al valor de ese message, y por eso es que lo puede imprimir. Ahora veamos el ejemplo con patterns, que es un poco, son conceptos bastante avanzados, bastante útiles. No son el foco de la charla, pero vamos a ver a grandes rasgos dos patterns como para entender cómo funcionan los closures. Uno de los más comunes es el module pattern. En este lo que tenemos es una función foo. Dentro tenemos var something igual a cool y var another, que es un array con 3 números. Tenemos la función do something, es un console log de something, en este caso del string cool, y una función do another, que es un console log de another.join del signo de interrogación, que lo que va a hacer es básicamente una concatenación de este símbolo a cada uno de los elementos y convertirlos en un string. En teoría, esto no es un closure, porque estoy accediendo a, bueno, en teoría es un closure, siendo un poco puristas, es un closure porque estoy tratando de acceder a una variable que existe fuera, pero el problema es que no es un closure, es porque no estoy ejecutando ninguna de las dos funciones fuera del scope. Es decir, no sabemos si de verdad está recordando el valor y está pudiendo acceder a ella. Así que para mí no es un closure. Ahora, ¿cómo convertimos esto a un closure? Es convirtiendo el módulo a un módulo revelado. Eso es un patrón de diseño bastante común. Y bueno, acá lo que hacemos es tener el módulo, cool module, es una función que por dentro otra vez tiene el something another, do another, que es exactamente lo mismo del módulo del ejemplo anterior, pero en este caso lo que hacemos es retornar dos propiedades, que a su vez serán dos funciones. Estamos retornando como do something, una función, y como do another, otra función. Declaro e inicializo la variable foo con lo que me retorne el call module. Recordemos que estamos ejecutando una función y lo que retorna esa función por dentro es dos funciones más. Así que puedo hacer el foo de do something y voy a imprimir cool, porque el do something lo que hace es un console log de something que es cool en string. Y a su vez puedo hacer el foo de do another, que es la función interna, y lo que hace es un join de los valores. En este caso, volvemos a la teoría y es que cuando declaro el var foo y ejecuto la función call module, en teoría esto no existe para el garbage, no existe, así que el garbage collector lo absorbe, lo mueve y es un closure, es porque puedo acceder a información, es decir, a esta parte y a esta parte, incluso cuando ya pasó la ejecución o ya pasó el contexto de ejecución del call module, es decir, ya está fuera del scope del code module, pero aún así puedo acceder a las variables que están dentro. Un ejemplo bastante común es el tema de jQuery, es básicamente lo que hace, es una librería bastante utilizada, bastante grande, y lo que hace él es tener algo así,
como un módulo revelado, donde revela solamente lo que quiere mostrar, es decir, las funciones que quiere proveer al exterior. Esto es muy interesante, es muy bueno, es por varias razones. Primero, no estamos permitiendo que se modifique la data, es decir, si se dan cuenta, en ninguna parte puedo modificar el valor de something o el valor de another, no es posible hacerlo. Estamos centralizando la información, entonces tenemos privacidad y congruencia con la data. Así que creo que esto es de los más comunes, de los patrones de diseño más comunes y de los más útiles, porque revelamos solamente lo que queremos revelar. Bueno, creo que eso es todo. Algunas de las referencias, el primero es toda la especificación de JavaScript. El segundo, como comenté, es la serie de libros de Kyle Simpson, por cierto, muy recomendada para cualquier persona que quiera entender JavaScript, va desde los conceptos muy básicos hasta conceptos muy complejos. Y el tercero también es un curso bastante recomendado en Udemy de JavaScript para entender todas esas partes un poquito difíciles y un poquito raras del lenguaje. Así que con esto podemos pasar a la sección de preguntas. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. A partir de este momento vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas con el hashtag JSBellatrix o pueden hacerlo a través del chat de GoToWebinar que aparece al lado derecha de su pantalla. Bien, ahora vamos a revisar algunas de las preguntas que llegaron. Bueno, la primera, Jorge, sería las funciones if y son closures. Bueno, las funciones IFI, el significado es Immediately Invoke Function Expressions. Ya vimos que es un Function Expression y que es un Function Declaration. Realmente sí son closures, porque lo que están haciendo es encapsular todo ese contenido, todas esas variables, toda esa data, las están protegiendo de alguna manera y pueden ser accedidas desde afuera. Como mencionaban en el ejemplo de jQuery, es un IFI. Si ven el código de jQuery, es un IFI. Y lo que hace es retornar una variable global que va a ser jQuery o el símbolo de pesos. Lo que hace en este caso jQuery, y es bastante bueno, es que, como mencionábamos, en el tema de variables globales se puede tener temas de conflictos, es decir, sobreescritura y cosas de ese estilo, porque se pueden declarar variables con el mismo nombre. Internamente y no expuesto al usuario, en esa IFI lo que se hace es tener una función que se llama noConflicts. Así que lo que hace jQuery internamente es primero ejecutar esa función de noConflicts para no tener conflictos de variables globales y ahí sí ejecutar el contenido. Pero sí es un closure. Ok, aquí hay otra pregunta. Vi al inicio que puedo usar parse y number. ¿Existe alguna documentación que indique cuándo usar cuál y cuál es más eficiente? Bueno, muy buena pregunta. ¿Cuáles son las funciones que hay? Están todas en la especificación de JavaScript, que están las referencias, es el primer link. Cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra es muy relativo. Y en temas de performance no hay una diferencia notoria. Es decir, yo puedo hacerlo de manera explícita o implícita y no va a representar un cambio muy grande. Es decir, son millones de segundos de diferencia, es decir, la diferencia es mínima. Así que por temas de performance no es. Mi recomendación es siempre tratar de utilizar la manera explícita o implícita dependiendo de lo que se quiera hacer. Es decir, si yo de verdad quiero hacer una coerción, pues tratar de utilizar la explícita. Si no la quiero hacer, pues digamos que también habría que mirar el código específicamente. Pero mi recomendación general es siempre tratar de hacer la explícita o la implícita como si otra persona fuera a leer el código. Es decir, lo que más sea entendible en el caso en específico será siempre la mejor opción. Es siempre muy complicado tratar de entrar al código de hace
3 años y tratar de entender qué era lo que estábamos haciendo. Así que el tema de que sea explícito o implícito es muy relativo al desarrollador, porque para una persona hacer un punto to string es demasiado explícito. Para otra persona hacer la conversión de con el más comillas es también muy explícito porque lo está poniendo explícitamente en el código. Que internamente sea implícito es otra cosa. Así que es un poco relativo, pero mi invitación siempre es a tratar de que sea lo más entendible posible para futuros desarrolladores. Ok, aquí nos piden que si podrías definir la función anónima. Claro que sí. Vamos a volver un poco en el código y vamos a tratar de encontrar un ejemplo un poco más diciendo, está perfecto. Entonces, tenemos ya entendido lo que es function expression, es decir, cuando yo le digo a una variable, foo es igual a function lo que sea. Eso es function expression. Function declaration es cuando declaro la función, que sería exactamente esto. Ahí vemos dos diferencias. Primero, un function declaration, es decir, cuando declaro una función no puede ser anónima. Anónima es que tiene, o sea, en este caso no puede ser anónima porque tiene o tiene que tener un nombre. Si no, pues no va a funcionar. Es más, no lo permite, no se permite. Mientras que en este ejemplo de un function expression, podemos tener funciones anónimas. Es decir, tengo function, no tengo nombre. Como se dan cuenta acá, no existe un nombre, es anónima y existe los paréntesis después. Eso es realmente una función anónima. Esta es la definición de una función anónima. Es una función sin nombre. Mi recomendación, siempre nombrar las funciones, así no sea necesario. Como vemos, en este caso va a funcionar sin problema, no va a haber ningún inconveniente. Pero siempre es bueno hacer el nombramiento de las funciones para, en temas de trazabilidad y entendimiento de código, entender qué es lo que se está haciendo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. En el ejemplo, cuando se usó let, la variable se destruye después del if. Bueno, vamos a volver al ejemplo para tenerlo como referencia. Aquí, listo. Entonces, la pregunta es si esta variable sigue existiendo aún cuando ya se ejecutó esto. Y la respuesta, en teoría, porque como podemos ver, digamos que todo esto lo hace es el motor de JavaScript. En el caso de Google, cuando se esté ejecutando en Google, será un V8. En este caso, la variable ya no existe por fuera, es decir, cuando se está ejecutando la última línea y hace un console log bar, en teoría, ya esto no existe porque el garbage collector dijo, hey, no necesito esta referencia, no la voy a utilizar, así que la absorbe el garbage collector. Así que en teoría no existe nada de esto. Perfecto. Otra pregunta. ¿Es verdad que un for tiene mejor performance que un for each? Realmente eso es muy relativo y son cuestión de milisegundos, así que no es muy notorio. Siempre lo mejor es seguir lo que diga la especificación, es decir, yo siempre puedo utilizar un for para temas de array, pero si se dan cuenta, lo mejor es utilizar un map, es decir, array.map y hacer el recorrido de ese, o hacer la iteración. Así que en temas de performance, normalmente siempre es muy poca la diferencia, no es tan notoria como para ser relevante. En ese punto, de si utilizar un for o un for each, es más a temas dados de el scope. Y es bastante bueno el ejemplo, es porque el LED lo que va a hacer es solucionar muchos problemas, por ejemplo, en ese for. Es decir, cuando yo declaro un for, hago un var i igual 0, cuando i sea menor, por ejemplo, a 10,
hasta que y sea, perdón, la última es y más, que es el incremento. Entonces, ese es un ejemplo de lo que también, de lo que hace un LED, es hacer que esa variable solo exista dentro de ese bloque, es decir, dentro de los corchetes de ese for. Básicamente es eso. Pero en mi experiencia y en lo que he visto, la, el rendimiento del performance no es ninguna la diferencia, pues son milisegundos, millones de segundos, la diferencia entre un for y un for each normalmente. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, vamos a ir con la última pregunta. Sería con respecto al scope. En ocasiones, utilizando funciones con promesas, el console log no imprime nada. ¿Cuál sería el problema y el contexto que esto pasa? Listo. Listo, tratemos de buscar, de pararnos en la parte del scope y tal vez podamos verlo en este ejemplo. Si entiendo bien la pregunta, si tuviéramos la función A, tenemos una función B y digamos que no sé, se está haciendo una petición de un servicio Ajax a un API y lo que va a retornar es una promesa. En este caso, se retornaría una promesa. Cuando se ejecuta la función A y vamos a tratar de ejecutar la función B, si es una promesa, podemos tener errores por el tema de ejecución y es que, digamos que normalmente, y es un tema bastante complejo el tema de las promesas porque JavaScript es síncrono, no está pensado para ser asíncrono. El tema de promesas ha sido un tema un poco nuevo. Normalmente, o lo que me ha pasado a mí en experiencia, de tener esa impresión de un null o un undefined porque la respuesta no ha llegado, es meramente relacionado a el contexto de ejecución. Es decir, en el orden en el que se ejecuta tan rápido que tal vez la promesa no alcanzó a llegar y por eso salió el console log. Normalmente es tratar, si uno va a utilizar promesas, la idea es tratar de hacer el código consiguiente orientado a esa promesa. Es decir, hasta que no exista el resultado de esa promesa, no ejecutar el código que se va a ejecutar a continuación. En el caso de un console log, digamos que si estuviera al mismo nivel de acá, pues no existiría ningún tipo de validación de que ya llegó la promesa, ya llegó la respuesta. Así que tal vez por eso también pueda pasar lo del undefined. Es un poco complicado hacer el ejemplo porque realmente habría que ver un código de cómo está estructurado y de qué es lo que se está haciendo. Pero a grandes rasgos es eso. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron a este seminario. Espero que este tema les haya sido útil para ustedes. También nuevamente muchas gracias, Jorge, y nos despedimos hasta el próximo seminario de Bellatrix. Que tengan todos un buen día.